Bueno, vamos a continuar con el próximo panel que va a ser sobre, la próxima conferencia va a ser sobre la historia en negro de Hispanoamérica, causas y consecuencias, y tenemos con nosotros a don Víctor Andrés Ponce. Don Víctor Andrés Ponce es periodista y director del periódico digital El Montonero y que es una plataforma multimedia de editoriales y columnistas. Es un escritor y periodista de gran trayectoria, estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima y culminó una maestría en literatura peruana y latinoamericana. Después de renunciar a la edición general de un diario, se dedicó de lleno a su gran pasión, que es las letras. Sus novelas más recientes las ha escrito mientras trabajaba con intensidad en la redacción de los medios de comunicación. En Editorial Norma ha publicado sus novelas De amor y de guerra y Las muertes de Emilio, y acaba de publicar su último libro. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener a don Víctor Andrés Ponce, que dirige El Montonero, que es uno de los periódicos digitales más influyentes de Perú. Muchas gracias, Víctor Andrés, y te paso la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, el tema es la leyenda en negro, causas y consecuencias. Yo quisiera empezar señalando que el día de hoy las corrientes neomarxistas o neocomunistas de América Latina solo adquieren un impulso ideológico o una viabilidad ideológica, sobre todo luego de la caída del muro de Berlín, luego del fracaso incluso de la propia Venezuela, ¿no? De la propia Venezuela y de la experiencia de Cuba, solo adquieren una especie de aura que les permite cierto discurso en la sociedad y posibilidad a través de la leyenda negra. Si ustedes reparan, en América Latina, en los últimos años, existe la República Plurinacional de Bolivia, que reconoce 36 nacionalidades. Existe la República Plurinacional de Ecuador. En el Perú, Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado, quebrar el sistema democrático, el Estado de Derecho, planteando una república plurinacional con equidad de género. En Chile, el primer mamotreto constitucional que se hace luego de esta violencia de octubre, en el cual la derecha chilena cede la convocatoria en una constituyente, proponía una república plurinacional con equidad de género, pese a que en Chile no hay gran presencia de sociedades indígenas. El proyecto de Petro, de alguna manera, se ubica también en la idea de república plurinacional. Y la señora Claudia Sheinbaum acaba de pedir perdón al rey precisamente por esta idea de los pueblos originarios. ¿Qué les quiero decir? El Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo ha producido una reformulación ideológica de las tradiciones marxistas, de las tradiciones comunistas, bajo este impulso de las nuevas corrientes neocomunistas, las nuevas corrientes neomarxistas, estas corrientes que vienen con la Escuela de Frankfurt, que vienen con el marxismo francés, con Sartre, con Foucault, con Derrida, con Lyotard, digamos, en el sentido siguiente, ¿no? El nuevo sujeto revolucionario de la revolución latinoamericana es el pueblo originario, es el indígena, el mundo indígena, la sociedad indígena. Y es el nuevo sujeto revolucionario porque América Latina enfrenta
5 siglos de colonización. Y el nuevo sujeto revolucionario lo que tiene que iniciar es un proceso de descolonización de América Latina de estos 5 siglos. Cuando, por ejemplo, los octubristas en Chile, ¿no es cierto?, quemaron 100 iglesias, ¿no es cierto?, y quemaron una serie de santos cristianos, católicos, mucha gente se preguntaba cuál era el sentido de este tipo de actos, ¿ya? Y la única respuesta que se encontraba en la gente del Frente Amplio, sobre todo la gente del Frente Amplio de Chile, era que el sentido de estos actos era deconstruir una de las instituciones fundamentales de la colonización de las Américas, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, el nuevo sujeto revolucionario incluso cuestiona directamente el mestizaje. El mestizaje, como lo criollo o lo peninsular, es una palabra que debe ser proscrita en la estrategia. Si bien es cierto, esto no está expresado claramente en la Constitución plurinacional, en los discursos sociales y políticos, sobre todo en el llamado catarismo, ¿no?, es decir, los Tupac cataristas, ¿no?, esta idea del mestizaje debe ser desterrada. Bueno, estas teorías fueron desarrolladas por Álvaro García de Linera, quien, por cierto, también tiene mucho que ver con el neocomunismo español. Él ha escrito varios libros con Íñigo Errejón, ¿no? Íñigo Errejón. Tiene que ver mucho con Podemos. Y si bien es cierto, Podemos se ha convertido en un fracaso electoral, en las guerras ideológicas y en las guerras culturales las elecciones son lo menos que importan, porque finalmente, si queremos explicar la involución del PC, ¿no es cierto?, del PSOE con respecto al PSOE de la transición, mucho tiene que ver la influencia ideológica de Podemos en esa involución, en esa izquierdización, como igualmente en el surgimiento del Frente Amplio o del PC chileno, mucho tiene que ver estas tesis con respecto al socialismo de la transición, ¿no es cierto? Las izquierdas están en involución por este tipo de guerras ideológicas. Ahora, este indigenismo que se ha convertido en el elemento identitario principal de los grupos neocomunistas de América Latina, es la contraparte del multiculturalismo en Europa, ¿no es cierto? Finalmente, ambas corrientes. ¿Por qué es importante subrayar esto, no? Miren, cuando surge el indigenismo había un grave problema en el marxismo teórico, en el marxismo clásico. El marxismo clásico dice que las clases dirigentes, bueno, es la clase obrera, es la estructura económica, pero la cultura y la ideología tienen muy poco que ver o son subsidiarias de esos procesos. Bueno, el indigenismo revolucionario que ha surgido en América Latina pone por delante la cultura y la ideología, ¿no? Y luego le agrega algunos elementos económicos del comunitarismo. Pero al final la definición de esta reformulación ideológica converge hacia el mismo tronco común de la multiculturalidad, que es el enemigo es el hombre blanco, el hombre patriarcal, que desarrolla el capitalismo cultivando las tradiciones judeocristianas, ¿no es cierto? Y cuando uno mira el discurso del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, no solamente cuando ellos enfilan contra la colonización y los 5 años supuestamente de dominación de la América hispana, al final terminan enfilando igualmente contra el hombre blanco, contra el hombre patriarcal, contra las tradiciones judeocristianas y contra el capitalismo. En síntesis, terminan enfilando contra Occidente. Y por esa razón, ¿no? Y por esa razón se convierten en un movimiento antioccidental. No solamente son un movimiento antihispanista,
sino también son un movimiento antioccidental. Y su matriz ideológica es estrictamente neomarxista, neocomunista, y si quieren ponerles apellidos, pónganle la Escuela de Frankfurt, el marxismo francés, Gramsci, los grandes textos de Gramsci. Y este señor Álvaro García Linera, que es muy poco estudiado porque las derechas iberoamericanas estudian poco, por los neocomunistas y por los marxistas es llamado el Lenin moreno, el Lenin latinoamericano. Así lo llaman. No es que yo crea eso, sino que el marxismo, como es una religión profana, ¿no es cierto? Es una religiosidad profana, ¿no? O el neomarxismo o el neocomunismo, lo ha convertido en uno de sus obispos. Debería de alguna manera ser estudiado. El segundo tema que yo quiero plantear en este tema de las consecuencias es que la hispanidad, y en este seminario nosotros hemos conocido una descripción frondosa de la hispanidad, un diagnóstico francamente impresionante de la hispanidad. La hispanidad no puede ser concebida al margen de la defensa de Occidente el día de hoy. Es imposible. Es más, la hispanidad fue grande cuando los reyes católicos recuperan la península del mundo islámico, de las sociedades islámicas, del islamismo, y ponen a Occidente en una posición diferente. Y la hispanidad es la única fuerza, como tradición, a mi entender, como tradición, como herencia cultural, como herencia ideológica, incluso como herencia filosófica, que puede desarrollar la gran batalla cultural que tenemos que gestar para defender a Occidente. ¿Ya? Mire, Occidente, a grosso modo, podría ser definido como las tradiciones griegas, latinas, la tradición judeocristiana, ¿no es cierto? El republicanismo, concebido en su sentido antiguo, no el republicanismo de los comunistas españoles o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o de las repúblicas plurinacionales de Bolivia y de Ecuador. No, el republicanismo de Platón y Aristóteles, ¿no es cierto? Ese sistema político que se propone un gobierno de instituciones y instituciones que se crean para controlar el poder de uno, de pocos y de muchos, ¿no? En ese concepto de republicanismo pueden caber monarquías, como lo concebía Platón, Aristóteles, los latinos, Polibio, Cicerón, los concebían así. Pueden caber repúblicas no monárquicas, ¿no? Lo básico es un gobierno de las instituciones para controlar el poder y representar a la mayoría de una sociedad. Entonces decía, Occidente puede ser definido como la tradición griega, la tradición judeocristiana, el republicanismo y el capitalismo. Entonces, si el hispanismo no se ubica en esta defensa irreductible de Occidente por una gran coalición occidental que ha surgido en el mundo, ¿no es cierto? China, la Unión Soviética, Rusia e Irán representan una gran coalición occidental, pero ojo, no solamente son una fuerza económica y tecnológica que amenaza a Occidente. El movimiento antioccidental en el mundo está desempolvando, por ejemplo, las tesis de Saint-Simon acerca de que no es necesario un sistema democrático de instituciones para gobernar una sociedad, sino que lo que necesita es una burocracia, una aristocracia de científicos y técnicos, la ciencia y la técnica al poder. Eso es China. Y algunos neocomunistas en América Latina empiezan a hablar del saint-simonismo, ¿no? De esta teoría del saint-simonismo. Entonces, si el hispanismo no se ubica en la defensa de Occidente, no va a prosperar. Pero no solamente por eso, porque el hispanismo tiene la filosofía, la escolástica, la única filosofía que puede enfrentar y dar esta batalla cultural. Porque si Occidente el día de hoy está inerme, erosionado, en peligro,
es porque, digamos, la tradición conservadora anglosajona tiene límites, ¿no es cierto? Tiene límites. El protestantismo y la filosofía protestante tiene límites para organizar todos los presupuestos de esta gran batalla cultural, ¿no? Por ejemplo, si uno parte del concepto de que todo en una sociedad es religión, o como dice Foucault, o como dice Derrida, es narrativa, es relato. Los hombres necesitan historias, relatos para vivir, para explicarse. Por ejemplo, los peruanos, y con eso esa va a ser la última parte, no sé cuánto tiempo tengo, esa va a ser la última parte de mi exposición. Los peruanos tenemos una religión, la independencia del Perú, pero es un relato, porque la independencia del Perú lo que produjo es el mayor proceso de expropiación de tierras, no solamente de los criollos limeños, sino también del mundo andino. Y decimos que es nuestra independencia. Es un relato, es una religión. Lo que yo quiero decir es que todos los hombres necesitamos relatos. Y el mundo está siendo erosionado porque el declive de los relatos sagrados validados en milenios de evolución, los 10 mandamientos han producido las mejores constituciones, los mejores códigos, las mejores leyes de la historia de la humanidad, pero están erosionados. Digamos, ese relato que cohesionaba las sociedades occidentales está erosionada por esta acción permanente del neomarxismo y de estos activistas neomarxistas. Y lo que han surgido son nuevos relatos, relatos profanos, como por ejemplo el de la libertad absoluta. La libertad absoluta como la igualdad absoluta son utopías, son entelequias que nunca van a existir en la realidad. Pero sin embargo, Occidente se las compra y comienza a erosionar todas las instituciones que han construido la viabilidad y la grandeza de Occidente. Occidente solo es grande porque ha construido los mayores momentos de espacio, de libertad y tolerancia en la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, planteado esto, yo quisiera, para no excederme en el tiempo, señalar, se plantea en mi temática cuál es la causa, ¿no? Bueno, la causa de la leyenda negra y de estas consecuencias son muchas, son muchas. En este extraordinario seminario se han mencionado y se han descrito muchas causas, pero yo quiero referirme solo a una causa que me parece muy importante: el jacobinismo revolucionario. Miren, pero antes de explicarles esto, quiero hablarles de dos revoluciones: la gloriosa revolución inglesa y la revolución de Estados Unidos. Dos países que alentaron la leyenda negra, que construyeron la leyenda negra, pero sin embargo, a la hora de hacer sus revoluciones, hicieron, digamos, todo lo contrario. En la Revolución Inglesa se depone a un rey católico, si no me equivoco es Jacobo II, para poner un rey protestante con un solo objetivo: preservar todas las instituciones que los ingleses habían creado desde la Carta Magna hacia adelante. Es decir, la Revolución Inglesa fue una revolución conservadora, que dudaba de la razón, del conocimiento de la razón, de la capacidad de la razón para conocer una totalidad social y por lo tanto proponerse una reingeniería total de la sociedad. Los ingleses dudaban de eso. Y sacaron un rey católico, pusieron un rey protestante solo para preservar sus instituciones, sus tradiciones y su historia. Y de alguna manera la grandeza de Inglaterra proviene de ahí también. Por eso en el conservadurismo anglosajón, ¿no es cierto?, ¿no? Siempre se suele repetir la frase que explicó Miklos, la frase de Edmund Burke, ¿no?, sobre el pacto de los que están vivos con los que están muertos, con los que están por nacer, ¿no es cierto? Fue una revolución antirrevolución, fue una revolución para conservar instituciones, historia y tradiciones. Eso fue la Revolución Inglesa. Algo parecido sucedió en la Revolución de Estados Unidos.
los founding fathers, los padres fundadores, cortan la relación con el Imperio Británico solo para preservar las instituciones que se habían construido desde la llegada del Mayflower. ¿Ya? Por eso de Tocqueville, en Democracia en América, se queda sorprendido y admirado de la institucionalidad que existe en Estados Unidos. Él incluso llega a decir que en Estados Unidos el municipio le presta a la Unión Federal sus funcionarios. En cambio, en Francia, que es donde sucede todo lo contrario, el Estado central le presta a los municipios a sus funcionarios. ¿Qué pasó en Hispanoamérica? Y sobre todo en la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa se derribaron todas las instituciones, se cancelaron toda la historia y todas las tradiciones que los franceses habían conseguido en siglos de evolución de la monarquía gala. Incluso cambiaron los pesos y medidas. Hicieron tabula rasa de todas las instituciones, porque en la Revolución Francesa el racionalismo iluminista de la Ilustración había llegado a construir el concepto, la idea de que la razón era la nueva divinidad, es decir, podía conocer y diagnosticar toda la realidad social y por lo tanto podía hacer una reingeniería absoluta de la sociedad. Ese es el jacobinismo, el jacobinismo o el racionalismo metafísico, que lo llama Edmund Burke, ¿no? O el iluminismo, que se suele llamar. Eso es el iluminismo, que cuando es convertido en práctica revolucionaria por los jacobinos, se convierte en el jacobinismo revolucionario. Bueno, el otro lugar donde el jacobinismo revolucionario prosperó fue en la América hispana. En la América hispana, las revoluciones, y ojo, lo que estoy hablando, esta matriz filosófica del jacobinismo revolucionario es la matriz filosófica de los bolcheviques, de los nazis, de las revoluciones bolivarianas y del progresismo actual, que quiere, en base a la razón, reconstruir la familia, reconstruir los juicios morales que surgen a lo largo de siglos y procesos de ensayo y error y evolución. Es la misma matriz. Entonces, volviendo a Hispanoamérica, en Hispanoamérica se destruyeron y se hizo tabula rasa de todas las instituciones existentes. Fernán Altuve ha explicado el tema del derecho civil, como la eliminación de las instituciones, de las tradiciones históricas en Hispanoamérica, produjo una tabula rasa y un vacío de poder gigantesco. Miren, un virrey gobernaba en realidad, si somos estrictamente, si aplicamos la teoría, el análisis teórico estricto, era una república, era un sistema republicano en el viejo concepto antiguo de Platón y Aristóteles. El virrey gobernaba con el rey, con el Consejo de Indias, tenía juicio de residencia, tenía oidores y a su lado tenía la República de Indios y la República Española. Santo Dios, era un funcionario delegado por el rey, pero que estaba absolutamente controlado. Eso era el virrey. Pero cuando se producen las primeras constituciones, se crea un autócrata. Se crea un autócrata porque, si bien es cierto, el nuevo presidente de la República de las primeras constituciones hispanoamericanas, ¿no es cierto?, tenía a su lado un Congreso, un poder judicial que lo controlaba. Al final se creó tal vacío de poder con la tabula rasa institucional que surgieron los grandes militarotes, los grandes autócratas que conocemos en la historia latinoamericana. Se hizo puré un sistema institucional porque los fundadores hispanoamericanos eran jacobinos revolucionarios. Creían que la razón podía conocer toda la totalidad social y en una pizarra podían producir, de acuerdo a la razón, un sistema perfecto y racional
para suplir siglos de evolución institucional y siglos de historia y de construcción institucional. Por ejemplo, les pongo el ejemplo del presidente. En el Perú, por ejemplo, en la Constitución de 1823, se establece un sistema asambleísta en la que el Poder Ejecutivo no tiene iniciativa en leyes, un poco replicando el asambleísmo de la Revolución Francesa, de los jacobinos revolucionarios. Pero 3 años después, ante el vacío de poder, se crea la Constitución vitalicia de Bolívar, en la que Bolívar es nombrado presidente a perpetuidad y de manera vitalicia, porque invocándose el criterio del dictador romano, pero uno se da cuenta del dictador romano que surgía por excepción ante una situación extrema, pero uno se da cuenta ahí cómo el experimento jacobino estaba destruyendo siglos de construcción institucional. Y en la base sucede lo mismo. Miren, hay un estudio, yo puedo citar el caso de Perú porque conozco, digamos, directamente. Hay un estudio de una historiadora, Alicia del Águila, una historiadora de izquierda, progresista, digamos, pero su asesor es el profesor Antonio Zapata, uno de los profesores marxistas de San Marcos más cultos, más eruditos. Los historiadores marxistas ahora son esclavos de los hechos y los documentos. No pueden proponer cosas ideológicas como alguna vez Tito Flores Galindo, un gran historiador, propuso de que en los Andes estaba buscando un inca. Eso era una opción ideológica. No había documentos, no había hechos. Pero esta historiadora señala que al momento de la independencia del Perú, más o menos el 80% de las tierras del Perú le pertenecían a las comunidades campesinas y solo el 20% al mundo criollo peninsular. El 80% de las tierras le pertenecían a las comunidades campesinas administradas por sus noblezas indígenas. Entonces, cuando llega Bolívar y San Martín, bajo este principio iluminista de la democracia representativa, de la soberanía del pueblo y de la igualdad ante la ley, el primer objetivo que se proponen es eliminar a las noblezas indígenas. El tema era tan complicado desde el punto de vista del jacobinismo revolucionario que dos tribunos, José Faustino Sánchez Carrión y Luna Pizarro, que, digamos, pergeñaron las primeras constituciones del Perú, en la Constitución de 1828 se establece que los analfabetos podían votar hasta 1840. Con la esperanza de que la República educara a los analfabetos de las sociedades indígenas. Pero lo que se produce en el Perú es la mayor expropiación de tierras de la historia del Perú y posiblemente de Latinoamérica. Porque en las batallas de Ayacucho y Junín, como ya siempre lo sabemos, el mundo indígena estaba con su ejército realista, con su rey. El 80, el 90% de las tropas del ejército español eran indígenas. Y el ejército libertador era un ejército criollo, incluso de mercenarios. Bueno, en la base, la reconstrucción de la base institucional, ¿no es cierto?, lo que va a terminar produciendo, más allá de las intenciones de los fundadores de la República, es el mayor proceso de expropiación de tierras de la historia del Perú. Y por eso el Perú y América Latina en general, en Bolivia, incluso en México, donde había República de Indios, ¿no?, en las zonas donde había República de Indios, se configura la Latinoamérica latifundista, que no son los encomenderos, no son los herederos del virreinato, son los triunfadores en las batallas de independencia, ¿no? Este jacobinismo revolucionario es tan intenso, viene de la Constitución de la República Federal de los Estados Unidos de Venezuela de 1811, casi paralela un año antes de la Constitución de Cádiz,
viene de esa constitución, de esa trayectoria, ¿no? Se ha impregnado tanto en América Latina que América Latina es un continente, o América hispana, que vive de revolución en revolución. La revolución en la América hispana no se detiene, no se ha detenido y no se va a detener hasta que no surja una verdadera contrarrevolución o una verdadera reforma cultural que tiene que ver mucho con la filosofía. Y con esto culmino. El jacobinismo revolucionario, como principio filosófico, que llega a desconfiar de otras fuentes del conocimiento, como la historia, como la evolución social de las sociedades, valga la redundancia, ¿no es cierto? Como las tradiciones, ¿no? Acá no estamos diciendo de que el racionalismo es un hierro. Lo que estamos diciendo es que el racionalismo, para que exista, tiene que ir acompañado de otras fuentes del conocimiento, de otras fuentes de sabiduría. Pero este jacobinismo revolucionario es la explicación de todas las revoluciones que conocemos en América Hispana. Es la explicación de la revolución bolchevique. Van a seguir existiendo revoluciones bolcheviques mientras no confrontemos ideológica y filosóficamente a estas teorías. Es la explicación de la revolución nazi. Es la explicación de todos los gobiernos bolivarianos que se han instalado en América Latina. Y es la explicación del progresismo contemporáneo que nos dice que en base a la razón, así como los comunistas querían planificar la economía, en una pizarra se puede planificar la existencia de una familia inclusiva o de un sistema de propiedad social, ¿no es cierto? O se puede apostar por la igualdad absoluta. Ahora que el igualitarismo absoluto siempre ha producido las mayores tragedias de la humanidad. El igualitarismo, este famoso igualitarismo, ha hundido a América Latina, un continente luego de la independencia llamado a ser un gigante, con España, ha hundido en el subdesarrollo. Y ahora el progresismo, bajo este concepto filosófico, nos propone el igualitarismo absoluto. Ellos solo han cambiado de giro. El igualitarismo absoluto, aquel igualitarismo que dice, yo tengo derecho, en base a mi libertad, a cambiar el lenguaje, que es producto de evolución y siglos de evolución. Yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Yo tengo derecho a hacer esto u en otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo espero haber aportado con estas reflexiones, ¿no? Si América Latina no reacciona, dentro de muy poco tiempo puede convertirse en la nueva África, ¿no? Si miras tú este proceso histórico en décadas, si América Latina no sale de este círculo de revoluciones, África subsahariana está creciendo más en promedio. Asia, en 4 décadas, ha creado sociedades desarrolladas. Antes los asiáticos emigraban a América Latina buscando oportunidades y alternativas. Ahí está Alberto Fujimori, ¿no es cierto? En fin, hay una guerra ideológica feroz, una guerra fría sin cuartel, y el eje de esta guerra fría es la leyenda negra. Gracias. Muchísimas gracias, don Víctor Andrés Ponce. De hecho, está muy de actualidad lo que has dicho tú del jacobinismo revolucionario. La prueba es que la presidenta de México quiere cambiar las navidades, ¿no? Quiere cambiar el calendario, igual que la Revolución Francesa. ¿Hay alguna pregunta para don Víctor Andrés Ponce? Víctor, ¿cómo ves tú el paso de la administración Habsburgo a los Borbones en el sentido de irrupción de la cuestión racionalista y centralizadora? Bueno, esa es una de las causas
de las independencias hispanoamericanas, del derrumbe del gran imperio español, ¿no? Pero es una de las causas, ¿no? Porque al final los historiadores, en el caso de Perú y otros países, señalan que si bien las reformas de los Borbones erosionaron el sistema de reinos institucional que habían construido los Habsburgos, al final de cuentas, cuando se produce la independencia, el sistema no había sido desmontado, ¿no? Lo que sucede es que, paralelamente a eso, hay una revolución cultural en las élites hispanoamericanas. Quizá, y esto es muy importante, ¿no? O sea, la cultura, el hombre no solamente come pan, come historia, come relatos, come narrativas. Miren, en Perú el indigenismo no puede ser una amenaza ahora. Algunos dirán, ¿por qué? Lima es la sociedad andina más grande del Perú, los Andes se han deshabitado, han bajado hacia Lima y han construido una megalópolis de 10 millones de personas. Y en el Perú solo el 13%, el 14% según el último censo, habla quechua. Y en las comunidades de las alturas donde hay canon minero, son ricas las comunidades, en la época de vacaciones sacan a todos los niños de la comunidad, alquilan una casa en el Cusco y los llevan para que aprendan inglés. No les interesa el quechua, ¿ya? A los niños los llevan para que aprendan inglés, para que se vinculen al turismo y a los circuitos globalizadores. Eso es verdad. Todo eso está sucediendo en el Perú, pero en el Perú la mayoría de las familias tienen un abuelo quechua hablante. No saben quechua, pero tienen una memoria quechua hablante. Y cuando tú reconoces que la narrativa, el relato, cuando tú reconoces que el hombre es un ser religioso, que si no tiene un relato sagrado, va a consumir un relato profano, el indigenismo puede ser una posibilidad en el Perú. Porque si no hay una guerra cultural que explique que el quechua es un idioma mestizo, porque los dominicos hicieron la gramática, 10 años antes de la gramática del inglés o del alemán, ¿no es cierto? Si no hay una guerra cultural que explique que las comunidades campesinas de los Andes han sido reorganizadas bajo el modelo de Castilla por el virrey Toledo, que las indumentarias, los colores, los sonidos vienen de Castilla. Si no hay alguien que le explique, ese indigenismo se puede convertir en una posibilidad. Miren, Irán era una sociedad occidental donde las chicas se bañaban en bikinis en las playas y vivían entre Europa, ¿no?, e Irán. Los ulemas comenzaron a construir una nueva reinterpretación del Islam desde el punto de vista chií. Y esa sociedad en crisis, contra todo lo que parecía posible, en un momento mayoritariamente aceptó el régimen de los ayatolás. Entonces, el indigenismo puede ser una amenaza de ese tipo en las sociedades donde existe mucha herencia andina, como es en el caso de Perú, como es en el caso de Bolivia, como es en los países de Centroamérica, o como es en el caso de México, ¿no? Entonces, por eso la guerra cultural es el identitarismo, lo que se llama, ¿no?, la identidad. Lo que tenemos que reconocer es que los marxistas son unos gigantes en filosofía, los neomarxistas. Si no reconocemos eso, no vamos a salvar a Occidente. Disculpen, la escuela de Frankfurt, Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Gramsci, todos ellos delinearon estrategias para captar el humor de las sociedades. Hasta la iglesia la han penetrado. Entonces, y cuando empecemos a reflexionar eso, yo no me voy a explayar más en ese tema, vamos a llegar a una conclusión, que las explicaciones protestantes no son suficientes,
que vamos a tener que volver a la escolástica. En la Suma de los Gentiles, por ejemplo, Santo Tomás dice que los cristianos hablamos a través de la revelación, pero con los gentiles no podemos hablar a través de la revelación, sino a través de la razón. O sea, en ese texto, en esa tesis, está toda la esencia de lo que fue Occidente, aunque parezca mentira, aunque los protestantes hayan archivado parte de la escolástica, pero ahí está toda la explicación de lo que es Occidente, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, es una tarea que tenemos que desarrollar, porque estos son genios. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. En las universidades se han convertido en papas y a veces hablan galimatías, como dice Roger Scruton, tu amigo Miklos. A veces hablan galimatías, cosas sin sentido, pero se han convertido en papas, ¿no? Entonces, en fin. Pues muchísimas gracias.